revelado el increíble secreto de mi comida que transformó nuestra relación familiar. Valentina miró los ingredientes dispuestos sobre la mesa de la cocina, cada uno una promesa de sabor, de recuerdos, y al mismo tiempo, un peso insoportable. Sentía el estómago revuelto, y no solo por la tensión que se avecinaba en la cena. La muerte de su padre había dejado un vacío oscuro, un silencio ensordecedor entre ella, su madre y su hermano. Se sentía atrapada, balancándose entre el deseo de sanar y el temor de que la comida no pudiese reparar lo irremediable. ¿De verdad esto funcionará?, se preguntaba una y otra vez. La cocina había sido su refugio durante años, el lugar donde había aprendido todo de su amada abuela. Sin embargo, en esos momentos, la cocina le parecía un campo de batalla. Había creado un menú repleto de recetas heredadas, como si cada tamal, cada chile relleno, pudiera convertirse en una ficha en el juego de reconciliación que estaba a punto de emprender. Pero en su corazón, sabía que el verdadero desafío no sería cocinar, sino lo que seguiría después mientras el agua empezaba a hervir para los tamales. Las imágenes de su padre inundaban su mente. Su risa resonaba en cada rincón de la casa, aún podía escucharla. Pero en lugar de esos ecos felices, ahora, su ausencia se sentía como un cuchillo afilado. Su madre andaba por la casa con el rostro cargado, y su hermano, con la mirada siempre en el suelo, se había convertido en un extraño. Un extraño que, al igual que ella, luchaba con un cóctel de dolor y resentimiento. Valentina cerró los ojos por un momento, respiró hondo. Aunque cada platillo que preparaba estaba impregnado de amor y nostalgia, el temor a no ser suficiente la paralizaba. En cada bocado, había un riesgo. ¿Y si no lo perdonan? ¿Y si se desata una tormenta de reproches?, pensó mientras picaba los chiles con manos temblorosas. La incertidumbre le provocaba una mezcla de desesperación y determinación que la mantenía alerta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al servir la primera porción de chiles rellenos, Valentina sentía que cada centímetro de su piel la traicionaba con una sudoración nerviosa. Su madre, sentada frente a ella, la miraba con desconfianza. Su hermano, en el extremo de la mesa, con una expresión sombría. Esto es lo que solíamos hacer juntos, murmuró Valentina, intentando romper el hielo, pero la respuesta fue un silencio casi palpable. La risa que solía envolverlas se había evaporado, dejándolas solas en la sombra de la tristeza. Los primeros bocados parecieron despertar algo latente. Las tensiones comenzaron a desdibujarse, y los recuerdos de su infancia empezaron a fluir, pero pronto, la sombra del resentimiento volvió a caer, alimentada por un secreto que Valentina había estado guardando. La presión en su pecho creció a medida que las charlas se tornaban en murmullos y miradas acusatorias. La revelación estaba a solo una respiración de distancia, y Valentina, con el corazón latiendo desbocado, sabía que el momento decisivo estaba por llegar. Sin embargo, eso significaba que el hilo de su familia, ya frágil, podría romperse para siempre. ¿Sería capaz de soportar la verdad? ¿Podría el amor encontrar un camino a través de las cenizas del dolor? La respuesta estaba a punto de estallar en la sala, y Valentina, en ese instante, se sintió más vulnerable que nunca, balanceándose al borde de un abismo emocional. La tensión en la habitación era palpable cuando Valentina miró a su madre y a su hermano. Los recuerdos de la risa familiar se mezclaban con el eco presente de la ausencia. Deseaba que cada bocado fuera un puente hacia la sanación, pero dentro de ella se libraba una guerra sobre revelar lo que había estado ocultando. ¿Por qué no me miran?, preguntó Valentina de repente, su voz temblaba, apremiando a los presentes. Fue como si las palabras rompieran un cristal invisible, agrietando la severidad del silencio. Su madre, sorprendida por la súbita confrontación, alzó la mirada con un destello de tristeza mezclado con rabia, mientras su hermano apenas movía sus labios en un intento de callar a Valentina. Necesitamos hablar, insistió Valentina, abriéndose paso por encima de los murmullos de descontento. No podemos seguir así. Lo que pasó. La interrupción vino de su hermano,
que de repente alzó la voz con un tono de reproche. No puedes solo traer la comida y esperar que todo se solucione como si nada hubiera pasado. Sus palabras cargaban el peso de un resentimiento acumulado, un muro que había crecido en el silencio de su hogar. Valentina sintió que su corazón se hundía un poco más. Sabía que no podía escapar de esa verdad. Había sido un año de sombras, de preguntas no formuladas y de un dolor sutil que se había asentado entre todos. Sin embargo, había una parte de ella que se negaba a dejarse dominar por la desesperación. En su vida, tan frágil, había aprendido que la comunicación era su única herramienta para reconstruir lo que había estado perdido. Es cierto, empezó Valentina, encontrando una inesperada convicción en sus propias palabras. No puedo pretender que todo esté bien solo por preparar nuestra comida favorita, pero quiero que entiendan que esto significa algo para mí, algo que podría unirnos. Las reacciones a sus palabras fueron mixtas. La mirada de su madre había cambiado, como si empezara a comprender que Valentina no buscaba simplemente una disculpa, sino un esfuerzo genuino por sanar. Apenas podía concebir la idea de abrirse a su madre, sobre todo sabiendo que su pérdida era compartida, pero también única para cada uno. El remolino de dolor podría ser un terreno fértil para la reconciliación si lograban navegarlo juntas. Cada intento de Valentina de explicar su sentir se convertía en un juego de emociones. Había algo oculto en su interior que necesitaba ser compartido, pero no sabía cómo abordar el secreto que la atormentaba. Era un peso que la privaba del aliento, una verdad que podría cerrarle las puertas a la reconciliación. Sin embargo, mientras sus ojos ardían con la necesidad de ser escuchada, un pequeño fuego de determinación comenzó a encenderse en su interior. Lo que realmente quiero es ser sincera sobre lo que he estado guardando, continuó, su voz apenas un susurro. Sé que somos diferentes ahora, pero aún estamos juntos, y eso tiene un valor. El silencio se convirtió en un lienzo de tensiones no resueltas, y en ese espacio, Valentina se dio cuenta de que lo que había estado buscando no era la aceptación inmediata, sino la disposición a explorar su verdad compartida. Esa revelación fue un paso esencial hacia su crecimiento personal, enfrentando no solo la historia colectiva de su familia, sino su propia narrativa en la que guardaba un secreto que necesitaba salir a la luz. Esto no es solo sobre la comida, se atrevió a decir. Es sobre nosotros, sobre lo que tenemos que confrontar, juntos. A medida que sus palabras colgaban en el aire, Valentina supo que debía ser honesta, aun si eso implicaba abrir viejas heridas que creía cerradas. El tiempo apremiaba, y el momento de la verdad estaba, por fin, a alcance de sus manos. ¿Sería capaz de desatar el secreto que había estado atando su corazón? La respuesta podría cambiar todo lo que conocía sobre la familia y sobre sí misma. Valentina sintió como si el aire se volviera espeso a su alrededor. Las palabras que había ensayado en su mente durante tantas semanas eran ahora un eco vibrante en su pecho, pero la incertidumbre la invadía. El rostro de su madre mostraba un rayo de vulnerabilidad, y su hermano parecía atrapado en un torbellino de emociones no expresadas. Pero en ese mismo caos, Valentina se sintió, por primera vez, en control de su narrativa. Antes de que las cosas cambien para siempre, necesito compartir algo fundamental. Algo que ha estado dándome vueltas en la cabeza, dijo, con una seguridad renovada. Se sintió fuerte al no retroceder. Sabía que este era su momento, tanto personal como colectivo. Recordó la conversación con su amigo Álvaro en la universidad. Él le había hablado sobre la autenticidad como un pilar del crecimiento personal. Ser auténtico requiere coraje, decía. La gente se conecta al ver que eres real. Las palabras resonaban en su mente mientras Valentina formulaba su confesión. Cuando nuestra vida cambió, me sentí perdida. No sabía cómo contribuir a nuestra familia, cómo enfrentar el dolor. Así que me encerré, admitió, dejando que la verdad fluyera. Empecé a cocinar, no solo como una forma de seguir adelante, sino porque pensaba que cada plato podría traer el sentido de normalidad que habíamos perdido. La mirada de su madre se tornó en una mezcla de sorpresa y comprensión. Valentina continuó, ardientemente. Cada receta que preparaba no solo era comida, era un intento de recrear momentos felices en los que todos disfrutábamos juntos. Pero no era suficiente. No era lo que realmente necesitábamos. Su hermano se cruzó de brazos, permitiendo que sus facciones se relajaran levemente mientras escuchaba. Valentina aprovechó esa apertura. Lo que realmente me falta es el vínculo. Quiero que nos volvamos a encontrar,
Que hablemos sobre nuestras emociones, sobre lo que hemos perdido. Las comidas son solo un símbolo, el verdadero platillo que debemos saborear es nuestra honestidad. El silencio envolvió la habitación, creando un espacio palpable donde la tristeza y la esperanza podían coexistir. Valentina sintió que la liberación de sus sentimientos era un acto de amor. ¿Podría su familia asumir este desafío compartido y recomponer la unión perdida? Mientras sus pensamientos procesaban la posibilidad de una nueva conexión, su hermano rompió el silencio. Tal vez tenías razón. Tal vez, al final, estábamos más preocupados por callar el dolor que realmente por sanarlo. Al escuchar esas palabras, Valentina sintió que una grieta se formaba en la muralla que había surgido entre ellos. Se dio cuenta de que sus experiencias y vivencias, aunque diferentes, los unían de maneras insospechadas. Pero ahí estaba, aún insuficiente. La necesidad imperiosa de profundizar la conversación sobre sus secretos comenzó a apoderarse de ella. Hay algo más que debo decir, se atreve a proseguir, la adrenalina corriendo por sus venas. Las emociones estaban en juego y el eco de sus medias verdades reverberaba en su mente. Alejándose progresivamente de la preparación defensiva, deseando avanzar hacia una verdad más profunda, Valentina comprendía que, si deseaba desatar su propio crecimiento, debía estar dispuesta a revelar la raíz del dolor que la amarraba. La tensión crecía mientras sus corazones latían al unísono. Voy a ser sincera. Y no va a ser fácil, pero esto cambiará todo. Las palabras se quedaban atrapadas en su garganta, pero el instante de vulnerabilidad estaba más cercano de lo que jamás habría imaginado. ¿Sería capaz de liberar el último secreto que desataría el efecto dominó en su familia? Su respiración se hizo más pesada, pero en su mente había un solo pensamiento: el crecimiento siempre comienza con la verdad. Valentina sintió que el tiempo se ralentizaba a su alrededor mientras formulaba cada palabra en su mente. La idea de revelar el secreto que había guardado celosamente durante tanto tiempo la llenaba de un miedo paralizante, pero también de una esperanza renovada. Sabía que dar ese paso podría ser el impulso definitivo que necesitaba su familia. Desde que nuestras vidas cambiaron, he sentido una presión gigantesca sobre mis hombros. La verdad es que me detuve, que dejé de lado mis propias ambiciones y sueños. Me sumergí en la cocina porque era más fácil esconderme detrás de eso que enfrentar mi dolor, confesó, cada sílaba pesando en el aire tenso de la habitación. Su voz, aunque temblorosa, estaba llena de decisión. La vulnerabilidad la abrazaba, y con cada palabra soltada, la presión interna parecía liberar un poco. Observó la reacción de su madre y su hermano, quienes la miraban con una mezcla de sorpresa y expectativa. Valentina se dio cuenta de que no solo hablaba de su propio sufrimiento, sino que también estaba comenzando a abrir la puerta a una conversación sobre ellos, su realidad compartida. Mi pasión por la cocina no nació solo del deseo de nutrir. Era un intento desesperado por mantener el control en un mundo que se desmoronaba cuando se fue papá. En cada plato intentaba traerlo de vuelta, revivir las risas, los relatos a la mesa, estar a salvo, continuó, sintiendo que la conexión emocional se fortalecía. El peso de las palabras se volvía cada vez más manejable. Su hermano suspiró, parecía estar digiriendo las revelaciones. Valentina sintió un destello de determinación. Estos espacios que he creado para nosotros a través de la comida, han sido también mis propias cadenas. Este secreto, este miedo a fallar, ha hecho que me distancie. Pero ahora, estoy aquí, lista para enfrentar la realidad. Quiero compartir mis miedos, mis sueños y esos deseos que creía olvidados. La respiración contenida de su madre le dio la confianza que necesitaba. Siempre quise ser una chef, nunca un refugio. He estado postergando mi propia pasión por miedo a que no fuera suficiente para ustedes. Pero si hay algo que he aprendido, es que crecer también significa arriesgarse. Su voz adquiría fuerza, impulsada por la necesidad de ser auténtica. En ese instante, la atmósfera de la habitación se transformó. Valentina sintió que, por fin, estaba rompiendo las paredes que la habían mantenido encerrada en su propio mundo de inseguridades. La charla no solo les confrontaba a ellos como individuos, sino que también les invitaba a unirse y confrontar su dolor colectivo. Estoy lista para liberar mis expectativas, para abrazar mi camino y lo que significa construir una vida que celebre a papá en lugar de llorar por su ausencia, dijo, cada palabra cargada de un nuevo propósito y resolución. Su hermano se puso en pie, un gesto que resonó con libertad. Si tú lo haces, yo también quiero ser parte de esto. He ocultado mi propio dolor, y es hora de abrirme.
Tal vez nuestros recuerdos juntos, esos que nos duelen, pueden transformarse en el mejor de los frutos que podemos ofrecer a nuestra historia. La intersección de sus verdades personales estaba comenzando a tejer un nuevo tejido familiar. Valentina pudo ver cómo la rendición de cada miembro podía estar abriendo caminos hacia un futuro más brillante. Sin embargo, en medio de esa luz emergente, un pensamiento oscuro cruzó su mente. ¿Qué pasaría si al final no eran lo suficientemente fuertes para enfrentar las sombras que se guardarían tras su confesión? La duda comenzó a deslizarse sigilosamente en su corazón, desafiándola a continuar. «Hay algo más que quizás debamos explorar», dijo Valentina, sintiendo el retumbar inminente de más revelaciones. La energía en la sala parecía cambiar nuevamente, y ella sabía que la verdad no solo liberaba, también podía herir. Así, con el aliento entrecortado y el corazón acelerado, comenzó a vislumbrar el siguiente paso en su búsqueda por la plenitud, los secretos familiares que podían amenazar el nuevo lazo que estaban formando. ¿Sería capaz de manejar las consecuencias de todo lo que estaba a punto de descubrir? La sala se sumió en un silencio que resonaba como un eco distante. Valentina, con el corazón latiendo frenéticamente en su pecho, sabía que la siguiente palabra podría alterar todo lo que habían construido hasta ese momento. El aire pesado se llenó de tensión, cada rincón parecía contener la respiración. Buscó en su mente, sopesando lo que había guardado tanto tiempo. Revelar el secreto de la receta familiar, esa que había estado oculta y sacralizada por su madre durante años, la hacía sentir expuesta. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía que era necesario. «Hay un secreto en la cocina, algo que nunca compartí, algo que puedo cambiar el rumbo de nuestra historia», murmuró finalmente, su voz casi un susurro. Su hermano, esperando con inquietud, la instó con un gesto. Su madre parpadeó, reconociendo la importancia de la revelación. Valentina tomó aire, sintiendo la calidez de la decisión que estaba tomando. La receta de la abuela, esa que todos veneramos y que la mamá siempre protegió, contiene un ingrediente que nunca se usó exactamente en su forma. La esencia que trae a la vida cada plato, es el amor. Pero también habla de la aceptación de lo que somos y de lo que hemos perdido. Las palabras de Valentina resonaban con un nuevo entendimiento. Tenía que dejar de usar la cocina como un refugio que les recordaba su triste historia. Debía transformar ese espacio en una celebración de su familia. Es hora de hacer nuestra propia versión de esa receta, algo que refleje quiénes somos ahora, no el pasado que llevamos en nuestros corazones. Su hermano frunció el ceño en confusión. ¿Cómo planeas hacerlo? ¿Cómo puede cambiar la receta nuestra realidad? El escepticismo asomaba en sus palabras, pero Valentina vio un destello de curiosidad que la empujó hacia adelante. No se trata solo de la comida, sino de la capacidad de abrirnos. Al compartir esta nueva versión, compartimos también nuestras vulnerabilidades. Dejar el miedo a fallar nos permitirá experimentar y fortalecer nuestro lazo. Aprenderemos de nuestros errores en el proceso. La mirada de su madre, antes llena de sorpresa, comenzó a cambiar. Valentina podía notar el titubeo entre la reticencia y la esperanza. Siempre pensé que la tradición era sagrada, pero puede transformarse. Tal vez estas recetas, igual que nosotros, pueden adaptarse y crecer, dijo su madre, impresionante por el cambio de perspectiva que Valentina le ofrecía. Exactamente, mamá, respondió Valentina, sintiendo como la conversación la empoderaba aún más. Al permitirme reinventar las recetas, me permito también redefinir mi lugar en la familia. Ya no seré solo la que cocina para todos. Quiero ser parte activa de esta mesa, con corazón y con todas mis aspiraciones. Sobre la mesa, el cuaderno de recetas familiares cobró una nueva vida. Valentina se visualizó creando no solo platos, sino también recuerdos, acercando a su familia a través del acto sencillo y profundo de cocinar juntos. La idea de construir un libro nuevo, uno que contendría sus interpretaciones modernas, le llenaba de una energía renovada. Sin embargo, no podía evitar una inquietud silenciosa que burbujeaba en el fondo de su mente. ¿Sería su madre realmente capaz de dejar atrás el peso de la tradición? ¿Qué pasaría con el legado que había mantenido celosamente durante años? Esa duda persistía, como un hilo frágil que podía romperse con el más ligero de los tirones. Quiero empezar con un proyecto que involucre a todos, cada uno de nosotros en la cocina. Pero también necesito que ustedes estén dispuestos a abrirse completamente, propuso Valentina,
la incertidumbre en su voz reflejando la seriedad de su propuesta. El silencio en la habitación se intensificó mientras los tres reflexionaban sobre la ruptura que este nuevo enfoque requeriría. ¿Estaban dispuestos a dar ese paso junto a ella? La esperanza y el miedo coexistían en una danza delicada, y Valentina se sintió más viva que nunca. Sin embargo, una sombra se expandió en su mente, ¿y si en el proceso descubrimos secretos sobre nuestro pasado que podrían afectar todo lo que hemos construido? Esa pregunta quedó suspendida en el aire, creando un nuevo lazo con el misterio que aún les aguardaba. El camino hacia adelante estaba plagado de posibilidades, pero también de peligros ocultos. Una resolución estaba empezando a tomar forma, pero Valentina no podía evitar preguntarse si realmente estaban listos para enfrentar lo que se avecinaba en su búsqueda de transformación. El día siguiente amaneció con una luz suave que entraba por la ventana de la cocina, iluminando el espacio de una manera que invitaba a la reflexión. Valentina se encontraba de pie frente a la mesa, sintiendo el peso del cuaderno de recetas bajo su mano. Había una intención ferviente en su corazón, estaba decidida a dar ese paso hacia la transformación familiar que tanto anhelaba. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, Valentina se enfrentó a la maraña de recuerdos y emociones que cada receta representaba. No eran simplemente instrucciones para preparar platillos, sino símbolos de un pasado que había amorosamente cocido su historia familiar. Sin embargo, entender el valor de lo que había sido era solo el primer paso. El verdadero reto era darle un nuevo significado que reflejara su presente. Valentina comenzó a hacer una lista de los ingredientes que quería utilizar, no solo desde un punto de vista culinario, sino como metáforas de lo que querían cultivar como familia: aceptación, amor y autenticidad. Cada elemento que elegía se convertía en un acto de liberación. En lugar de sentirse una simple heredera de una tradición, se sentía como una creadora de un legado nuevo. Su hermano entró a la cocina, rompiendo su concentración. ¿Sigues pensando en el proyecto? ¿En serio crees que cambiar las recetas va a hacer que todo lo demás cambie también? Su duda era palpable, pero eso no detuvo a Valentina. Tenía que demostrar que este proceso iba más allá de la cena familiar. Era una reconfiguración de su identidad y su papel dentro del hogar. Sí, lo creo. No se trata solo de un plato, se trata de quienes queremos ser como familia, respondió Valentina con firmeza, sintiendo que sus palabras estaban potenciando su determinación. Esa tarde, la cocina se convirtió en un taller de ideas. Valentina invitó a su madre y hermano a unirse a ella, todos armados con ingredientes frescos y una pizca de curiosidad. Mientras cocinaban, la electricidad de la novedad creaba un ambiente palpable, aunque el aire seguía cargado de reserva. Valentina propuso crear una nueva versión del platillo estrella de su abuela, uno que había sido un símbolo de celebración, pero que también traía a la mente la ausencia y la tristeza que llevaban sobre sus hombros. Añadiremos toques de nosotros. Esto nos representará, declaró. Con cada ingrediente que incorporaban, Valentina se daba cuenta de que la cocina ya no era un mero lugar de trabajo, sino una arena para la vulnerabilidad. Mientras su madre observaba desde la distancia, con una mezcla de orgullo y reprimida resistencia, Valentina se sintió cada vez más segura de su papel no solo como cocinera, sino como arquitecta de nuevas tradiciones familiares. Los primeros resultados no fueron perfectos, hubo un momento donde el sabor quedó muy apagado, y su hermano se atrevió a señalarlo. Esto no se asemeja a la receta de abuela. Pero en vez de sentirse desalentada, Valentina vio en esa crítica no solo un reto, sino una oportunidad. Aprenderemos de ello, respondió con una sonrisa, dispuesta a ajustar los sabores. La risa y el sentido del humor comenzaron a calar la tensión. Lo que había comenzado con dudas y resistencia ahora se convertía en una verdadera colaboración. A medida que la comida tomaba forma, Valentina sintió un hilo de esperanza. Era un acto de catarsis, donde cada error se transformaba en una lección. Recordó las palabras de su madre sobre lo sagrado de la tradición, y entendió que las tradiciones también podían cambiar, adaptarse, y sobre todo, crecer. Sin embargo, antes de que el plato estuviera listo, el teléfono sonó. La llamada hizo que Valentina se congelara. Era un número que no había visto en años, un eco del pasado que podría llevar consigo secretos que cambiaban todo lo que estaban construyendo. La curiosidad y el temor ya se habían enredado en su pecho. ¿Estaba lista para descubrir lo que había detrás de la llamada? La cocina, que minutos antes pululaba con energía, se sumió de nuevo en el silencio. Valentina miró a su hermano y a su madre, sintiendo que la pregunta más importante de todas ahora pendía en el aire: ¿estamos realmente preparados para enfrentar lo que está por venir?
La llamada resonó en el aire como un eco distante y familiar, obligando a Valentina a mirar hacia el teléfono. Su pulso se aceleró. Mientras su mente divagaba entre el recuerdo de la voz que podría estar al otro lado de la línea y la oportunidad que se presentaba, sintió una esquina de su conciencia levantarse en advertencia. No solo se trataba de una simple interacción, era un enfrentamiento con su historia, un desafío a su fortaleza emocional. ¿Contestamos?, sugirió su hermano, con un tono que denotaba más curiosidad que interés genuino. Valentina sabía que esa pregunta no solo era sobre el teléfono, era sobre su propio compromiso con el cambio y la apertura. Estaba en el umbral de develar lo que había permanecido oculto por tanto tiempo y eso la paralizaba y la excitaba a partes iguales. Después de un momento de titubeo, alzó el teléfono. Voy a contestar, se decidió. Esa decisión, aunque sencilla, era un reflejo de todo el peso que llevaba en su corazón. Era un salto hacia lo desconocido, pero era precisa y matemática. A medida que su dedo presionaba el botón de respuesta, sintió que un destello de resolución se encendía dentro de ella. La voz al otro lado se presentó como un viejo amigo de la familia, alguien que había sabido más de su historia que ella misma. Hablaba de la abuela, pero no desde la nostalgia, sino desde un lugar de revelaciones decididas. Valentina le pidió que fuera más específico, mostraba interés genuino, el mismo que había necesitado para comenzar esa cocción emocional en la cocina. Hay algo que debes saber sobre la receta de tu abuela, dijo el hombre, dejando que el silencio llenara el espacio que dejaba abierto con su revelación. Valentina sintió un escalofrío, como si cada palabra que vendría después tuviera el poder de reconfigurar su perspectiva sobre lo que había estado construyendo. Las palabras fluyeron entre ellos, revelaciones sobre secretos familiares que nunca antes había considerado. Con cada frase, la expectativa de lo que había llegado a sentir en la cocina se transformaba en un nuevo propósito. No solo estaba en la búsqueda de nuevas tradiciones, sino también de la verdad que habría definido su vida y su familia. Tu abuela no solo cocinaba con amor, cocinaba con un propósito que ninguno de ustedes ha llegado a entender por completo, continuó él. Las recetas no eran solo un conjunto de instrucciones, sino una herramienta para transmitir algo mucho más allá de la comida. Valentina sintió que el peso de su legado comenzaba a desmoronarse y reformarse. Era como si, en su búsqueda de la autenticidad en la cocina, acabara de descubrir que no había necesidad de transformar la tradición tanto como honrarla. Era una lección de vida que podía desbordarse más allá de las paredes de la cocina, hasta su propia identidad. Esto cambia todo, murmuró, incapaz de contener su espíritu interno, ahora pulsante de una nueva claridad. La convergencia de la tradición con su renovada perspectiva le ofrecía un camino directo hacia la autoaceptación. Pero a la vez, sentía que había tanto por descubrir. El peso que había estado cargando hasta ese momento era un último vestigio de las sombras del pasado. A medida que la charla concluía, Valentina se sintió revitalizada. La conversación había sido un puente hacia una nueva fase. Deberías encargarte de la cena familiar esta semana. Quiero presentarles estas nuevas ideas, pero en un contexto que no olvide la historia que nos dio forma. Era un desafío en sí mismo, enfrentar el miedo al rechazo en la búsqueda de autenticidad. La cocina, que había empezado como un campo de batalla, ahora se moldeaba en la representación de su viaje. Pero Valentina sabía que la verdadera prueba estaba por venir. La cena no solo marcaría el inicio de un nuevo capítulo, sino que también se enfrentaría a un desafío más profundo de aceptación familiar. Mientras se daba cuenta de que estaba a punto de entrar en un territorio emocional inexplorado, sintió que la paz y la ansiedad coexistían en ella. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar lo que está por venir?, resonaba aún en su mente. Esa noche, todo sería expuesto en la cena familiar, y Valentina estaba lista para confrontarlo. Un corazón renovado estaba preparado para lo inevitable, pero justo antes de que pudiera contemplar los próximos pasos, su madre interrumpió con un comentario inesperado: ¿y si te dijera que hay más recetas escondidas que podrías no conocer? La intriga volvió a encender la chispa en su interior. ¿Qué más había que descubrir? El aire en la cocina se sentía diferente ese día, cargado de expectativa y un sutil nerviosismo. Valentina se encontraba frente a la estufa, rodeada de ingredientes frescos, pero su mente divagaba entre el futuro incierto y el legado del pasado. La cena familiar se transformaba en un escenario no solo de platos, sino de emociones latentes, un campo de pruebas donde cada bocado podría significar aceptación o rechazo. Al cortar las verduras, recordó las historias que su abuela solía contar mientras cocinaba. La conexión entre la comida y los relatos del pasado la llenaba de una mezcla de nostalgia y determinación. Sabía que su desafío no era solo recrear las recetas,
sino inyectar en ella su propia historia, su identidad cultivada a través de años de lucha por aceptarse plenamente. Cada ingrediente se convirtió en un símbolo de su crecimiento y voluntad de encontrar su lugar en la mesa familiar. Mientras los aromas comenzaban a invadir la cocina, su mente reflexionaba sobre la conversación con el amigo de la familia. ¿Qué significaría abordar esas recetas con una nueva perspectiva? Valentina no solo cocinaba para satisfacer paladares, anhelaba tejer la esencia de su viaje personal en cada plato. La tradición podía coexistir con la innovación, y esa fusión era su verdadera meta. En lugar de imitar el pasado, se decidiría a reescribirlo. Con cada minuto que pasaba, su confianza crecía, aunque la sombra de la duda nunca estaba muy lejos. El miedo al juicio la seguía como una sombra persistente. ¿Qué pensará mi familia de esta nueva interpretación?, se preguntaba. La realidad golpeaba su mente con la contundencia de un tambor. Esta cena era su declaración de intenciones. La autenticidad a veces provocaba incomodidad, y se sentía lista para enfrentar las consecuencias. Las horas se deslizaban, y mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, preparativos finales emergían. La mesa estaba dispuesta, las velas encendidas, y los platos dispuestos con esmero. El reflejo de su propia imagen en el tenedor reluciente le dio un reconocimiento que jamás había esperado. Este acto de cocinar, una vez para satisfacer expectativas ajenas, ahora se convertía en su acto de valentía. Los primeros rostros familiares comenzaron a llegar. Su madre entró en la cocina con una expresión curiosa y una pizca de desconfianza. ¿Qué preparas, hija?, preguntó, y Valentina sintió que la voz de su madre era un portal a un pasado en el que siempre había querido encajar. Hoy quiero mostrarte algo diferente, algo que he aprendido sobre nuestra historia, respondió Valentina, tratando de mantener la calma en su interior. Cada palabra era una piedra en el fundamento de su nueva vida y un paso hacia la autoaceptación. La cena comenzó con un intercambio de palabras amistosas, pero en su interior, Valentina sentía la presión de cada mirada que se posaba sobre los nuevos platos. Las primeras cucharadas fueron de prueba, y con cada reacción observada, el latido de su corazón se aceleraba. La conexión emocional que había deseado lograr parecía depender de la aprobación de ellos, pero sabía que su verdadero desafío consistía en mantenerse firme, independientemente de lo que dijeran. A medida que avanzaban los platillos, las expresiones de su familia comenzaban a transformarse, risas y murmullos de sorpresa mezclados con un aire de aceptación. En su interior, Valentina se preguntaba si realmente estaba logrando romper las cadenas que la habían limitado por tanto tiempo. Pero justo cuando creía que la aceptación podría prevalecer, su hermano lanzó una pregunta inesperada, una que podría desmoronar la frágil calma que había construido. ¿Y por qué cambiar algo que siempre ha funcionado? ¿No es eso una falta de respeto? Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo afilado, y Valentina se dio cuenta de que la verdadera prueba apenas comenzaba. Era capaz de sostener su verdad frente a una resistencia tan palpable. Mientras la tensión en la mesa crecía, Valentina sintió que todo lo aprendido y lo que había trabajado culminaba en ese momento decisivo. El tiempo parecía detenerse y el eco de su decisión resonaba en su cabeza. ¿Se atrevería a ser fiel a sí misma, incluso si eso significaba enfrentar la desaprobación? La historia de su vida estaba a punto de reescribirse. Todo dependía de su próxima palabra. La pregunta de su hermano resonó en la sala como un eco implacable. Valentina sintió que el aire se evaporaba a su alrededor, cada respiración pesada, cada mirada una carga. La cena, que había imaginado como un acto de unión, se había transformado en un campo de batalla personal. Aunque lo exterior mantenía una fachada tranquila, su mente se encontraba en medio de una tormenta. Falta de respeto, se repetía, intentando comprender la lógica detrás de sus palabras. Ese instante la hizo recordar una frase que había escuchado de un mentor: la innovación a menudo se enfrenta a la resistencia del conformismo. El anhelo por ser aceptada había guiado cada una de sus decisiones hasta ahora, pero, ¿qué tan valiosa era esa aceptación si conllevaba sacrificar su propia voz? Esa pregunta estaba germinando en su interior, desafiando su antiguo deseo de complacer a su familia. Consciente de que sus palabras podían abrir o cerrar puertas, Valentina respiró profundamente, recurriendo a la sabiduría de su abuela. La tradición no está en las recetas, sino en los momentos compartidos, se convenció. Tal vez, lo que su hermano consideraba como cambio, otros lo verían como evolución. Entiendo tu perspectiva. La tradición es valiosa, pero también lo es el crecimiento, respondió, dándole un peso a cada palabra. Un silencio llenó la habitación,
y la tensión vibraba mientras los rostros de su familia fluctuaban entre la sorpresa y la expectativa. Valentina, incluso sintiendo la profunda inquietud palpitando en su pecho, se sintió poderosa. Aquella era su oportunidad. No solo se trataba de comida, sino de su camino hacia la autenticidad. Con voz firme, continuó: la vida está en constante cambio y nosotros también debemos evolucionar. Esta cena no es solo un plato, es un homenaje a nuestra historia, una invitación a explorar nuevas formas de ser. ¿No debería nuestra familia reflejar nuestra evolución? Las palabras salieron impulsadas por una convicción que había cultivado en silencio durante demasiado tiempo. El rostro de su hermano contrajo la expresión de duda, mientras ella enfrentaba, por primera vez, la resistencia con asertividad. Se sentía vulnerable, sí, pero también liberada. Esta era la esencia de su viaje, una batalla ganada no solo por la aceptación de su familia, sino por su propia aceptación. Es muy fácil aferrarse a lo conocido, pero hay mundos que podemos descubrir si se lo permitimos, siguió argumentando, sintiendo el ardor del fuego de la cocina resonando en su interior. Si no exploramos, ¿cómo sabremos lo que somos capaces de lograr en conjunto? Las reacciones comenzaron a fluir, las risas tensas de su madre cambiaron a murmullos de consideración. Su padre, siempre el pacificador, observaba en silencio, mientras que la mirada de su hermano, aunque indecisa, mostraba una chispa de curiosidad. Valentina podía sentir el cambio en el ambiente, como si sus palabras hubieran comenzado a aflojar los lazos de una tradición que, en parte, la había limitado. Al final del primer plato, se permitió vislumbrar una posibilidad: quizás no solo estaba compartiendo su nueva interpretación culinaria, sino que estaba invitando a su familia a un viaje de redescubrimiento colectivo. Pero en su mente, una pregunta persistía: ¿sería suficiente para abrir corazones cerrados ante el miedo al cambio? Mientras el segundo plato se servía, Valentina observaba cada reacción, cada bocado. Los rostros comenzaron a cambiar, pero una sombra de incertidumbre se mantenía en la atmósfera. Su próxima decisión podría ser el factor determinante. Continuar rompiendo barreras en su hogar o retirarse ante el miedo a desagradar. La cena, que había comenzado como una búsqueda de aceptación, se volvía una exploración de su valentía y necesidad de autenticidad. A medida que los platillos iban cruzando la mesa, Valentina se dio cuenta de que su viaje apenas empezaba y que el verdadero desafío se cernía en la penumbra. Justo en ese momento, el teléfono sonó, interrumpiendo la cena y atrayendo la atención de todos. Un mensaje en pantalla reveló una información que podría cambiarlo todo. ¿Qué revelación traería consigo? ¿Podría ser el punto de inflexión que todos esperaban? Valentina sintió como la tensión acumulada en su pecho se disipaba lentamente mientras miraba a su familia. Habían pasado tantas horas de nervios y dudas. Pero la cena comenzó a transformarse en algo más que un simple ejercicio de reconciliación, se convirtió en un auténtico acto de autenticidad y valentía. Aquel día, había presentado no solo sus platos, sino también su corazón. Cuando el teléfono sonó, el momento se detuvo. Las miradas se dirigieron hacia Valentina, que respiraba con fuerza, dándose cuenta de que, independientemente del resultado, había abierto una puerta hacia la verdad. Sin embargo, el eco del mensaje interrumpía la dinámica que había comenzado a florecer en la mesa. Con una mezcla de ansiedad y determinación, tomó el teléfono y leyó el mensaje en la pantalla: la familia está conectada de maneras que nunca imaginamos. Hablemos. Era un viejo amigo de la familia que había llegado a saber de secretos ocultos, pero Valentina entendió que cualquier revelación debía ser abordada con coraje. Voy a contestar, dijo con firmeza, sintiendo que su voz resonaba ya no con miedo, sino con decisión. Esto se trata de ser honestos, de compartir nuestras cargas. Escuchó el mensaje que le transmitió su amigo, un eco de historias no contadas, entrelazadas con su legado familiar. Con cada palabra, Valentina se sintió más fuerte, capaz. Encontró que la tradición, la herencia, no solo se trataba de platos y recetas, sino de los lazos que se tejían en la intimidad de los recuerdos y las vivencias compartidas. Con más confianza que nunca, habló a su familia. Lo que vengo a compartir no solo es necesario para mí, es también fundamental para nosotros. La comida que hemos creado aquí hoy representa lo que somos y lo que estamos dispuestos a ser. Honramos a papá no solo recordando, sino permitiendo que esos sabores evolucionen con nosotros. Sus palabras surgieron como una ola de sinceridad, desmantelando las murallas del escepticismo. La mirada de su hermano había cambiado, ya no había resistencia, sino curiosidad. Era el momento de la verdad.
Mientras Valentina se dirigía a su madre, vio lágrimas de reconocimiento en sus ojos. Es hora de abrir el capítulo que hemos estado evitando. Lo que necesitamos no es solo comida, sino la aceptación de nuestro pasado y el amor que nos une. La respuesta fue inmediata. Su hermano rompió a hablar. Quizás la forma de seguir adelante no es esencialmente olvidar lo que era, sino recordar quiénes somos en este momento. Valentina, quizás no entendí tu lucha, pero reconozco que también la mía necesita espacio para crecer. En ese instante, Valentina supo que su verdadero logro no se trataba simplemente de la cena o de las recetas. Cada bocado se convertía en un símbolo de su crecimiento, cada palabra en un paso hacia la unión. Se trataba de crear nuevos lazos que reflejaran la autenticidad y la evolución. La cocina había dejado de ser un refugio para convertirse en un escenario de transformación. Mientras el ambiente se aligeraba, comenzó a vislumbrar la posibilidad. Su historia, lejos de estar atada a comida tradicional, podía ser reimaginada y celebrada. La invitación está abierta. Sigamos cocinando juntos, realicemos experimentos, y por encima de todo, compartamos nuestros sentimientos, nuestros fracasos y triunfos como familia. A medida que la cena continuaba, la conversación fluyó, y la resiliencia se hizo palpable. Valentina sintió que, por primera vez, el amor y la aceptación reemplazaban la tristeza. Había establecido un puente hacia la reconciliación, y ese espacio se había llenado de risas y recuerdos. La noche terminó de manera mágica. Valentina observó a su familia, sus rostros iluminados por el entendimiento mutuo, la mirada de su madre plena de orgullo, y su hermano sosteniendo una nueva perspectiva. Valentina se sintió plena y satisfecha, como si cada plato cocinado y cada palabra pronunciada fueran pasos concretos hacia el cierre de un capítulo doloroso y el inicio de uno nuevo. Al final de la velada, Valentina no solo había preparado una cena, había ideado una experiencia de reconciliación familiar. La interconexión de sus historias había dado vida a un nuevo propósito compartido. Ahora, su cocina sería un santuario de creación y amor, y cada encuentro familiar se transformaría en una celebración de su evolución, un nuevo legado para las generaciones venideras. Sin embargo, Valentina sabía que su viaje no había concluido, había mucho por hacer, por aprender y por descubrir en la cocina y en el corazón. Así que, apoyada en esa fuerza renovada, dio el primer paso hacia un camino lleno de posibilidades, donde la honestidad y la autenticidad serían los ingredientes esenciales. Ahora es tu momento. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas vivan estas transformaciones personales. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final tan impactante. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. ¿Necesitan suscribirse ahora? Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. La magia de las historias verdaderas debe llegar a más corazones.